Más bien, cuando los líderes ya no están físicamente, se convierten en un símbolo que llega a tener hasta más fuerza desde el punto de vista moral, ¿me entendés? Pero bueno, no es el caso, porque Chávez ya está resuelto su problema de salud y continúa al frente con su liderazgo fuerte, firme. Los cambios necesitan líderes y la defensa del orden establecido necesita instituciones. Entonces, por eso es que las revoluciones siempre tienen líderes muy caracterizados, tienen liderazgo fuerte. La gente necesita creer en seres humanos de carne y hueso, más que en cuestiones abstractas, ¿me entendés? Es decir, hay que creer en ideas, claro, pero esas ideas tienen símbolos, y esos símbolos tienen que ver con la confianza que el pueblo tenga en que esta es la idea correcta, que lo va a llevar a su libertad. Y entonces es cuando esos símbolos se encarnan en liderazgos personales, pero que son encarnación, los caudillos, pero que son encarnación de esos anhelos de libertad, de una necesidad histórica, de un cambio revolucionario que se necesita, y que cuando llega a alcanzar determinado nivel de desarrollo, de madurez, de consolidación, a veces incluso hasta antes de llegar a conquistar el poder, como en el caso nuestro en Nicaragua, que el comandante en jefe de la revolución murió aún antes de llegar al poder y continuó el Frente Sandinista, y poco tiempo después logró el triunfo revolucionario. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, esos liderazgos que lo son en tanto son representativos de ese anhelo de liberación de los pueblos, ¿ya? Entonces es importante el papel que ejerce el liderazgo, la fuerza del ejemplo de los líderes como Fidel, como Chávez, como Carlos Fonseca, como el comandante Daniel Ortega, ¿me entendés? Entonces los líderes de las revoluciones latinoamericanas, Evo Morales, Rafael Correa. Entonces estamos hablando de que hay un proceso revolucionario consolidado en Venezuela que ya no depende de un liderazgo personal, de la presencia física de un líder que además estará ahí, según parece, bastante tiempo presente físicamente, ¿verdad?, porque ya resolvió el problema de salud que había, pero en todo caso no es de eso que depende, no es de los problemas de salud del comandante Hugo Chávez que depende la continuación o no de la revolución venezolana, del ALBA y de la izquierda, y del avance y de la ofensiva política de la izquierda latinoamericana, que ya se ha venido consolidando y que cada vez se está consolidando más. Pues entonces eso es una manera que tiene la derecha de crear inseguridad, incertidumbre entre la gente. Exactamente. De hacer creer a la gente de que si a Chávez le pasa algo, entonces ya todo esto se desmorona, ¿me entendés? Lo cual es totalmente falso. Pues obviamente ningún revolucionario quiere que a Chávez le pase nada. Queremos que viva por largos años y seguramente así será, pero en todo caso no depende de eso que la revolución siga adelante. De lo que depende es de que los revolucionarios asumamos cada quien nuestro papel y de que eso que hemos logrado avanzar continuemos llevándolo adelante, porque eso sí, si algo nos enseña la historia es que las revoluciones no son irreversibles, porque son producto de la aplicación de las leyes del desarrollo histórico de la realidad social por parte de los seres humanos que dominan esas leyes y las utilizan en defensa de los intereses de las clases cuyos intereses se corresponden con la necesidad histórica del desarrollo social. Entonces, por eso es que las revoluciones son en gran parte y cada vez más producto de la capacidad de la imaginación, de la iniciativa, del esfuerzo y de la lucha de los que estamos involucrados en ellas. Por lo tanto, tenemos que siempre hacer el máximo de nuestros esfuerzos para que sigan adelante los procesos revolucionarios, que sean cada vez más irreversibles. Es decir, te decía, no hay revolución irreversible, pero hay un cierto grado de irreversibilidad, es decir, de poca probabilidad de retroceso, pero siempre existe, aunque sea un mínimo de probabilidad de que haya retroceso. Por ejemplo, cuando ya no dependemos de la presencia física de un líder, significa que estamos en un proceso de mayor irreversibilidad o de menos reversibilidad
¿verdad? De un proceso revolucionario, ¿verdad? Y el principal interés de todos los líderes revolucionarios, el principal interés de Daniel, el principal interés de Hugo Chávez, el principal interés de Evo, el principal interés de Fidel en Cuba, la principal preocupación, la principal angustia, diría yo, de un líder revolucionario siempre es que el proceso revolucionario no dependa de su vida, que no dependa de lo vulnerable que es la vida de un ser humano. Esa es una de las principales preocupaciones que tiene todo líder revolucionario. Y me consta que es una de las principales preocupaciones que tiene el comandante Daniel, una de las principales preocupaciones que tienen los líderes de la izquierda latinoamericana, de los procesos revolucionarios latinoamericanos que van avanzando cada vez más. Y es por eso precisamente que se están haciendo los esfuerzos necesarios para que exista ese relevo generacional, ese relevo que no necesariamente es generacional, pero que sí es un relevo político preparado, o sea, un destacamento revolucionario preparado, listo, ¿verdad? Conduciendo el proceso. Es necesaria la conducción revolucionaria del proceso, porque, por ejemplo, el poder en manos del pueblo no es una exigencia del pueblo. El pueblo siempre lo que quiere es que el poder lo ejerzan a su favor, pero no necesariamente ejercerlo él directamente, porque para que el pueblo necesite ejercer el poder, para que el pueblo demande el poder para sí mismo, necesita ya haberlo ejercido. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que el pueblo tenga conciencia de la necesidad de ejercer el poder directamente sin haberlo ejercido? Primero lo tiene que haber ejercido, y para eso tiene que haber una vanguardia que esté consciente, pero que es parte del pueblo. Y ojo con esto, que no está por encima del pueblo, está a la vanguardia del pueblo, pero como parte del mismo. Y como está a la vanguardia precisamente porque ha adquirido mayores niveles de conciencia sobre la necesidad de que el pueblo ejerza el poder directamente. Y no esa vanguardia en sustitución del pueblo, sino que el papel de esa vanguardia, como te decía hace rato, es la dirección política mediante el trabajo permanente de sus estructuras, en todos los ámbitos de la sociedad, en todas las instituciones nuevas, del nuevo poder desde el cual el pueblo ejerce su soberanía. Un último mensaje para todos los espectadores de nuestro espacio, de que hubo varios de que me solicitaron, pues, o sea, esta parte 2 de la entrevista con vos, y si hay una 3, pues tiene que haber una 3, una 4, una 5 hasta la consumación de las entrevistas, ¿no? Hasta que nos quede vida. Tendremos que seguir siempre. Último mensaje, pues. Yo creo que en algún momento vamos a estar haciendo las 50, las 51, ya cuando estemos, ¿verdad? Sí. Cuando ya esté toda América Latina, cuando ya esté completamente izquierda, ya todo. Ya cuando está el socialismo instaurado en toda América Latina. Un mensaje bueno. Mensaje, pues, a nuestros espectadores de que nos están viendo todos los sábados por la tele y que nos visitan en las redes sociales. Mira, la gran diferencia entre los revolucionarios y los que no lo son es que los revolucionarios creemos en el ser humano. Creemos que el ser humano es capaz de ser feliz. Creemos que la humanidad es capaz de alcanzar la felicidad. Que es posible alcanzar la felicidad a nivel de toda la sociedad creando las condiciones adecuadas para ello. Y los que no son revolucionarios son los que no creen en eso. Por eso es que cuando los revolucionarios dejan de serlo y se convierten en reformistas, renuncian a la transformación de las relaciones de producción, que es de lo cual depende que surja la nueva conciencia social. Indispensable para alcanzar el objetivo fundamental de la revolución, que es el objetivo fundamental de todo ser humano, la felicidad. Y esto nos da a nosotros una gran ventaja sobre nuestros adversarios, y es que los grandes objetivos, las grandes metas de la revolución, que todo sea de todos, que nadie mande a nadie, es decir, que la propiedad y el poder no sean mecanismos para que una parte de la sociedad oprima a la otra. Nuestros enemigos no pueden decir que eso no es bonito, que eso no es deseable, que eso no es algo maravilloso. No pueden decir eso, porque sería quedar en evidencia, ¿me entendés? Lo que dicen es que es imposible, y que al buscar cosas imposibles, entonces de ahí provienen desastres, ¿verdad?
que son los desastres que hacemos supuestamente según ellos, los revolucionarios, por buscar cosas que son imposibles. Porque la gran diferencia es esa, ¿no? La diferencia es que nosotros creemos en el ser humano. Por eso la revolución, el proyecto revolucionario, es la máxima expresión de nuestra condición humana. Dijo Fidel que el ser humano es capaz de construir una sociedad a la altura de su inteligencia, o sea, de la inteligencia humana. Y es decir, yo creo que es imposible, si somos seres humanos y como tales vivimos dentro de una sociedad, ser plenamente felices si no creemos en la posibilidad de que todos lleguen a ser felices en algún momento, algún día. Y si no luchamos por eso, y si eso no es la razón de ser de nuestra vida, no podemos ser plenamente felices. Por eso es que para ser plenamente feliz hay que ser revolucionario. Yo me compadezco de los que no son revolucionarios, porque deben tener una vida tan vacía, hay una frase de Silvio ahí, que no sé si me voy a acordar bien ahorita de ella. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón condicional. ¿Le ha cantado a los presos políticos? ¿Le cantaría a las damas de blanco, por ejemplo? ¿Cómo no? Claro que sí, no tengo ningún prejuicio en hacer esas cosas. ¿Podríamos ver en sus nuevas composiciones reflejado ese nuevo cambio, esa nueva crítica hacia esa revolución que usted ha dicho que definitivamente fracasó? De hecho, yo lo estoy haciendo hace años, pero se conocen poco esas canciones. Esas canciones están en los últimos discos que he hecho del 98 para acá. El problema de Pablo es el siguiente. Se puede estar o no de acuerdo, siendo revolucionario, con las cosas que él dice ahora. Personalmente no estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que dice. Pero el problema fundamental de Pablo, fíjate que no es el hecho de que diga o no esas cosas, de que tenga o no esas opiniones que tiene, porque podría tenerlas perfectamente. Yo creo que ya pero lleva rato así. O sea, se pueden tener las opiniones que tiene Pablo sin dejar de ser revolucionario. El problema es cómo lo está planteando. ¿Y dónde fue a plantearlo, además? Correcto, la manera en que lo está haciendo, lo está convirtiendo en alguien que está colaborando con la causa de los enemigos de su patria, ¿me entendés? De los enemigos de su revolución, que yo espero que la siga sintiendo suya, como él dice, en efecto, que la sigue sintiendo suya, ¿verdad? Y bueno, tal vez en algún momento él se dará cuenta de esto, ¿no? Y esperamos que así sea. Yo no lo considero un traidor, pero considero que es alguien que está en un camino que, si no rectifica a tiempo, termina degradándose y convirtiéndose en lo que él jamás habría querido convertirse en su vida, y creo que en lo que no quiere convertirse tampoco, ¿verdad? Que rescatar a Pablo también. Continuando con esto de lo que te estaba diciendo, pues yo creo que es una desdicha para un ser humano no ser revolucionario. No hay mayor dicha en el mundo, ni hay mayor causa de felicidad en un ser humano que ser revolucionario. Y entonces, ¿qué puedo decirte y qué puedo decirle a todos los que nos escuchan, nos observan? Hay que creer en el ser humano. Alguna vez se dijo: todos los caminos conducen a Roma. Una vez dijo Fidel: todos los caminos del progreso social conducen al socialismo. Yo me atrevería a decir, por el camino de la fe en el ser humano siempre se llega a las ideas revolucionarias. Y por eso es que la revolución no se extingue nunca, no se extingue jamás, mientras no se extinga la capacidad del ser humano para defender su condición como tal, es decir, su condición humana, que es espiritualidad y racionalidad. Y de eso se trata la revolución, de que la sociedad que construyamos se corresponda con la altura de nuestra espiritualidad y de nuestra capacidad de pensar. Por eso es que decía Fidel:
y con esto quiero concluir, repitiéndolo, ¿no? Porque ya lo dije anteriormente, pero es una cuestión que tenemos que tenerla siempre bien presente, y es que el ser humano es capaz de construir una sociedad a la altura de la inteligencia humana.